Corrían los primeros meses del año de gracia 62 y como mi sistema es que todo propósito que formo, si es realizable llevarlo a cabo, sean cualesquiera los obstáculos que en mi camino encuentre, y como apercibiendo aquel había sido y estaba siendo fatal para mi enferma en Madrid, según todas las cartas, insistiendo, por otra parte, mi esposa en el deseo natural de verme, como a mis hijas, delirio de todo el tiempo de su separación. Apresuraba yo el término del arreglo de mis negocios para emprender mi viaje en la primera quincena de mayo, vía de Inglaterra, a tal extremo y con tal fe que llegué a tomar pasajes en el vapor de la Mala Real que debía partir de San Tomás en aquella fecha. Mas en los primeros días de abril recibí carta de mi casa en que se me hablaba de postración grave y sistemática del adolescente. Por una de esas resoluciones enérgicas y características, suspendí el viaje, a esperar sucesivas noticias sobre su estado, porque podría suceder lo que desgraciadamente tuvo lugar y hubiera producido un gran desastre. La prudencia, esa virtud que enseña a distinguir lo bueno de lo malo, a la que he sometido siempre mi voluntad, me guió y, decididamente, llegado mayo y momento del viaje, hice se vendieran mis billetes de pasaje, lo que se logró por la afluencia de pasajeros para Europa. Salvé aquella norma y me quedé a la expectativa. Situación difícil, ansiedad indefinible para otro poco acostumbrado al mal, pero para mí, alambicado en él, la soportaba sin demostrar descontento, ni acritud, ni desconsuelo, colocándome en la de dejar venir a los acontecimientos, dejar hacer a la naturaleza lo conveniente, lo que de suceder había, lo que escrito estaba, sin precipitación, sin anhelo, sin desesperación. Corría el tiempo que jamás para y siempre marcha en su continua rapidez, sean cualesquiera los acontecimientos que se sucedan, y para mí corría con la velocidad del telégrafo o del rayo. Mis noticias eran cada correo más apremiantes, y trataba de acostumbrarme a la idea de un suceso que no por demasiado sensible había de ser ni menos cierto ni inesperado. Desgraciadamente el mal o su germen era de naturaleza desesperado, de esos que la ciencia dice, no tiene medicación, este sistema o el otro ha de seguirse, sí, pero un viaje, otros aires, otro clima. Muy bien, pero llega el caso que el nuevo clima le causa también, la catástrofe. Sería a alguien fácil expresar, discutir, explicar el estado de un alma en circunstancias idénticas. No, pues a mí tampoco. Después del día 1 de junio habían de sucederse los demás como se sucedieron y llegar como llegó, el 28 del mismo, día de correo de la isla con la correspondencia de España, pues había llegado a la capital el vapor correo. Como tuviera suplicado al administrador de los mismos en esta cabecera no entregar mi correspondencia sino a mi persona, la orden escrita, fui temprano, muy temprano en solicitud de la mía. Había motivo para esa solicitud. La recibí toda menos de mi familia. No había. Como esto no era posible, como no había faltado nunca, como esperaba un desastre, me dije, esto es hecho y, por tanto, mis cartas vendrán bajo ajena dirección. Con efecto, vinieron a la persona a quien menos debieron hacerlo, por ser esta falta de tacto, de energía, de valor y hasta de sentido común, siquiera de conocida buena fe, muy lejos en aquel momento de suponer que el golpe que me amenazaba habría de ser contundente bajo 3 aspectos, formas o desgracias lamentables, muy lamentables las 3. Así tuvo principio el día más aciago de mi vida. Sin seguridad de nada, procuré sobreponerme y lo logré. Traté de indagar por todos los medios la verdad. Nadie en todo él habló de tener mi correspondencia.
era que el pueblo todo sabía las fatales noticias, que comentaba cada uno a su manera. Preguntábanme algunos por la familia y nuevas que de ellos tuviera. Nada podía contestar. Estuve en la oficina todo el día. Al retirarme a las 6, díjoseme: «Procure usted no salir de casa esta noche. Tengo que hablarle». Otro precedente. Esperamos, 7 de la noche, una misiva concebida en los términos que copio, y la que conservo como el monumento imperecedero de: «Este hombre no se atreve a cumplir razón de bronce o diamante. ¿No había uno de mis muchos amigos capaces de ello? Cree así su misión afrontada inmediatamente, y escribe esto cuya calificación dejo a quien quiera que esto leyere. Señor don Eugenio de Hostos, mi estimado señor, su señora de usted ha fallecido en Madrid el 28 del pasado mayo, desgraciadamente. Esto no sería nada si la que la acompañó, su hija Eladia, no hubiera muerto el día 21 del corriente junio en alta mar, a cuyo seno le arrojaron su cadáver. Y todavía esto sería soportable si el que la conducía en su viaje a esta, su hijo Carlos, no quedase como queda en la capital de la isla, prácticamente loco. Le acompaño la carta de su hijo que le escribió bajo mi sobre, y no me he atrevido a entregar personalmente. Dentro de un rato nos veremos. Quedo de usted, su servidor». Dejo a la consideración de los hombres todos, desde el más sabio al más idiota, desde el más sensible al más indiferente, desde el más filósofo al de ignorancia más crasa, para que juzguen el estado en que quedé reducido con la lectura de una carta de este jaez. Un golpe fulminante no hubiera podido causar más efecto nefasto si no causaba el de la muerte. Mi ánimo conturbado, rotas al parecer las fibras todas de mi corazón. Enajenado, ¿qué pude hacer, decir, discurrir, pensar en aquellos momentos? No lo sé decir, y es claro, porque por algunos no estuve en el uso de mis facultades mentales. De este paroxismo me sacó la voz de mis, ay, inocentes hijas que, ignorantes de cuanto pasaba a su rededor, cantaban en el balcón alegres y contentas. Este canto que lo recordó todo, y la existencia de ellas, y su orfandad, y la necesidad de mí mismo, produjeron un instante de reflexión que bastó para reponerme, y a la razón para recobrar su imperio. A pesar de mi pequeñez, de mi nulidad, comprendí entonces cuán grande es Dios, cuánta su misericordia, cuán grande su amor al hombre, cuán maravillosa la conformación de éste, cuán esplendente su fuerza de voluntad. Llamé las niñas para aplicar a mi boca la copa del acíbar, don desgraciado que antes no pude obtener. Lágrimas las logré a vista de las suyas. Lloré mucho, muy mucho. Yo sé llorar, yo sé dar al dolor su sentimiento íntimo, el llanto. 11 de la noche. Despejado, claras mis potencias, en el uso absoluto de mis facultades intelectuales, pude ya leer la carta de mi hijo, la conservo, del hijo apenas de 22 años, que había acompañado a su madre, que la asistía 3 años hacía, en cuyos brazos murió, y de quien recibió la última sonrisa, carta que detalla maravillosamente la religiosidad, resignación, conformidad con el fallo tremendo de la potestad divina de la que dejó de ser, carta, en fin, en que refiere la espontaneidad de su ánimo a acompañar sus restos a su última morada, los restos de la mejor de las madres, restos de la mujer que le había dado vida, ser, inteligencia, grandeza de espíritu, carta que me consoló. Me acosté a dormir. Al día siguiente yo era otro hombre. Traté de colocarme en mi verdadera situación, comprendí la necesidad de mi vida
para mis otros hijos, 2 de ellas apenas salidas de la infancia, la de la restauración de mi crédito un tanto comprometido, la de respetar, doblar la cerviz a los fallos inapelables de la providencia. Me incauté del dolor para sentir y lamentar entonces la desaparición de seres tan queridos, para sentirlos y lamentarlos hoy como los sentiré y lamentaré mientras me dure la vida. Pero me hice superior al dolor mismo, lamentables, duros, crueles, rudos, desesperados, los he sufrido después, así físicos como morales, y mi propósito, durable hasta hoy. A todo me he sobrepuesto, siempre me he encontrado por encima del sufrimiento, y en Dios confío que no me abatirán. 24 horas después tenía carta de la capital. La salud de mi hijo menor no era tan expuesta, seguía en vías de recuperar su razón. Era un consuelo y lo supe aprovechar. Dice un adagio muy vulgar: Dios aprieta, pero no ahoga. Es cierto, por más vulgar que sea. La defunción de su madre no pudo menos de dejar al hijo mayor en consternación y tribulación asaz terribles. A pesar de su energía, era demasiado para un hombre de verdad y circunstancias encontrarse de repente solo, sin la dirección de aquella juiciosa, discreta y prudente madre, con 2 hermanos menores a quien dirigir, sin consejo, porque como su padre no lo pide de nadie. Las amistades para esos casos de gente y pueblo extraño se sabe lo que son, y a 1500 leguas lejos de su padre se encontró en el populoso Madrid como en un desierto, como seguramente me hubiera yo encontrado a haber impremeditadamente hecho el viaje. Cualquier hombre de mayor edad, sean cualesquiera sus cualidades y aptitudes, colóquese en su lugar y verá que su situación allí era muy difícil. No me extraña que mi hijo mayor procediera aturdido, primero a hacer embarcar su hermana acompañada solo por el otro menor, pues salieron el 5 de junio de Madrid a tomar en Cádiz el vapor Isla Puerto Rico 15A, sin saber aquella siquiera la desgracia sufrida, pues habíanla sacado de casa a la de una familia amiga, pues enferma como estaba. Las vigilias y esfuerzos extraordinarios que hacía en la asistencia de su madre la empeoraban visiblemente, de modo que para ella pasó desapercibida la catástrofe. Luego de embarcada, sin verla, sin despedirse, sin saber qué era de aquella, se persuadió de la verdad, y acaso esto la mató. Su muerte dio luego lugar a la enfermedad de su hermano menor, a más de su natural sentimiento y difícil situación en que se colocó por las leyes, que pudo ser de funestas consecuencias, como en su lugar diré. Segundo, porque para salir él mismo de Madrid tuvo que abandonar y solventar sin realizar un céntimo el grandioso mueblaje de aquella casa, montada hacía poco hasta con lujo. Y tercero, era más una salida inoportuna, pues que dejaba, por el hecho avisado, sus estudios y mis sacrificios. Pero ni a esa edad se puede reflexionar los males que sobrevenir pueden. Sin embargo, antes de su salida verificada el 1 de julio siguiente, fue que tuvo lugar su entrevista con el ministro de Diputación Pública, solicitando su examen en claustro pleno, y la decepción que sufriera. Esto, el deseo de encontrarse con sus hermanos y unirse a mí, lo trastornó seguramente y lo abandonó todo con grandísimo perjuicio en nuestros intereses, cabalmente en los momentos que cualquier pérdida, por insignificante que fuese, agravaba más la situación que no acrecía. A mediados del mismo mes llegó a la ciudad, donde se encontró con su hermano en la situación ya descrita, y de menos a su hermana desaparecida de la faz de la tierra. Dejo a la consideración del lector
sus impresiones de aquellos momentos, pero todo lo olvidó para dedicarse a su hermano enfermo, y, a fin del propio mes, restablecido éste, se me presentaron el día que menos les esperaba. No me es posible dar idea ni razón aproximada de esta primera entrevista. Solo recuerdo la especie de decirme el menor: vengo a morir a su lado. Pero hombre tan lleno de vida, tan robusto que parece un Hércules. Es verdad, pero el mal es tanto físico como moral, y no me es dable hacerme superior a la muerte de mi hermana, y sucumbió. Pasados estos momentos de dolorosísimos recuerdos, hizo la narración de su viaje y sucesos del mismo en los siguientes términos. Salimos de Madrid obligados no solo por la premura recomendada por mi hermano, sino también por la ansiedad de ella misma por reunirse aquí con usted y su familia, con lo que deliraba, pues no hablaba de otra cosa que de su padre, ni llamaba a otro, ni parece se acordaba de otra persona alguna en el viaje hasta Cádiz y los días de permanencia allí. Nada me preguntó de nuestra madre, ni alusión hizo al estado en que días antes la había dejado por ir a la casa de las señoras de... Los días se nos hacían allí siglos. Llegó el 10 y embarcamos. Aunque sufría, se manifestaba risueña, fuerte y hasta contenta. 2 días después de navegación me preguntó: ¿y mamá, cómo es que no viene? ¿Cómo queda? ¿Cómo es que yo no me he despedido de ella? ¿Qué es esto que yo no entiendo? ¿Cómo estoy yo a bordo de un buque navegando contigo sola, sin mamá? ¿En dónde está mi madre? Figúrese mi consternación por contestar a todas estas preguntas. Las esquivé, contesté eludiendo, excusando la verdad, pero como no era posible se diera por convencida, se afligió mucho. Empeoróse su malestar. Llamé al médico del buque, que me expresó haberse declarado una tuberculosis de consecuencias fatales y que caminaba con una rapidez extraordinaria, que sin un medio de recursos para atacarla, era cuando menos dado ir del camarote allí. En medio del mar, careciéndose de todo, se hacía más difícil. No obstante, se le aplicaron los remedios que la ciencia enseña y tiene presentes. El mal agravaba. El buque seguía impávido su derrotero. Los días se sucedían. Mi situación se hacía por momentos más crítica. Ella sin conocer la suya, resignada, manifestando ardientes deseos de llegar, y comprendía que para no afligirme más, se ostentaba a momentos hasta alegre. No me separaba de ella en su situación y abandono, que es lo que se experimenta a bordo, ni un instante, de día ni noche. El 21 amaneció bien, preguntando el día de la llegada a su tierra natal. Estábamos en las aguas de Puerto Rico, y así se lo expresé. Se alegró muchísimo, pasó la mañana alegre, tarareando conmigo algunas partituras, recostada sobre mí. Habló de su familia individualmente, del placer que se prometía en verlos, principalmente a su padre y su tierra. Eran cerca de las 11 de la mañana. Me excitó para que le cantara algo de la Lucía. La complací, y ella, a media voz, me acompañaba. De repente, un acceso de tos, de fatiga, ¿qué me sé yo? Llamé, acudieron algunas señoras. Era tarde. Estaba muerta. Lo brusco, lo súbito, lo inesperado de esta muerte me aturdió. ¿Qué pasó por mí en los primeros momentos? No lo sé. Una fuerza interior, desacostumbrada en mí, me dio vigor, me repuso. Traté, ante todo, de procurar conservar sus restos hasta el primer puerto para dar la sepultura eclesiástica. Pude encontrar, con el cantinero, un cuarto de pipa de aguardiente. A precio de oro lo compré. Propuse al comandante del vapor me permitiera, puesto que estábamos cerca de tierra, conservar el cadáver de mi hermana hasta llegar a puerto. Este señor era excepción de los jefes de buque.
hombre de educación, de buenos modales, me contestó estas terminantes palabras: lamento con usted su desgracia. Yo también tengo hermanos y familia, y accedería gustoso a lo que usted solicita si no fuese un imposible aquí la ley que terminantemente lo prohíbe y que me traería una responsabilidad indiscutible. Marchamos a buena máquina. Si dentro 24 horas llegamos, es dueño de hacer de los restos de su hermana lo que convenga y le plazca. Pasado ese término, me veré obligado a arrojarlo al agua. Aquella contestación, aquella promesa negativa me exaltó, me enfureció. Tal era el estado de mi ánimo. Me quejé de injusticia, protesté, bajé a mi camarote, volví sobre cubierta armado de un revólver y en mi locura afronté contra aquel hombre. Fui cogido y arrestado con un par de oficiales y puesto en una bóveda en un estado de exacerbación mental que no puedo definir. Oí al día siguiente el golpe causado en el mar por el cuerpo desdichado de mi hermana y caí aturdido sobre el pavimento. ¿Cómo seguí? Si me prestaron auxilios, si alguien se cuidó de mi persona, no lo sé. En ese estado de excitación febril pasé los últimos 3 días de navegación, pues llegamos a puerto el 24. Se me echó a tierra en un estado de frenesí indescriptible, pero en pleno conocimiento de lo que por mí pasaba. El bueno del comandante hizo caso omiso de mi falta, de mi desacierto, de mi rebelión armada. Se compadeció de mi juventud y situación aflictiva. Ni dio parte de la ocurrencia, ni tuvo otro resultado, gracias al buen corazón de aquel señor, que a ser uno de esos déspotas absolutos de la mar, seguramente me fusilan. Llegado a tierra, de hecho, me repuse, concebí ideas, me fui a una posada. No sabía estuviera mi otra hermana allí, pero a poco vino su marido. Me llevó a su casa, y merced a sus cuidados y esmero y remedios prontos y eficaces que se propiciaron. Me ve usted, como dice, lleno de razón, lleno de vida, robusto, pero moriré pronto. Así concluyó su narración lamentable aquel desgraciado que unos 20 días después le dio la primera calentura que no se desprendió más, y el 8 de marzo siguiente entregó su alma a su Creador. Don Eugenio de Hostos y Rodríguez nació un 15 de septiembre de 1807 en Mayagüez, Puerto Rico. Escribano real de esa villa, queda huérfano de padre en 1816. Su madre, quien había contraído nuevas nupcias, falleció en 1822. Es así como a los 16 años tiene que hacerse cargo de 3 hermanos menores cuando su padrastro contrae nuevo matrimonio, los despoja de su herencia y los echa a la calle. Al morir éste, Eugenio hace gestiones a través de un tutor para recuperar lo poco que quedó y logra heredar junto a sus hermanos una estancia que dedican a la agricultura. Ejerció variados oficios. Contrae nupcias en 1831 con Hilaria Bonilla. En 1841, tras mudarse al pueblo, pierde todo lo que posee en el Gran Fuego, que lo destruyó casi en su totalidad. Es entonces cuando empieza a hacer trabajos de escribiente para los trámites de reconstrucción. En 1844, la reina de España le confiere el nombramiento de escribano real y numerario y adquiere por fin una escribanía. Tuvo una vida llena de tragedias familiares. De los 9 hijos que procreó en su matrimonio, solo sobrevivieron 2. Rosa, quien lo acompañó hasta su muerte en 1897, y el célebre educador y filósofo puertorriqueño
Eugenio María de Hostos. El escribano llegó a ser muy rico, pero murió completamente arruinado. Aunque don Eugenio pensó que estaba cerca de sus últimos días cuando redactó sus memorias a los 65 años, vivió hasta los 91. Sus memorias escritas desde 1872 fueron depositadas en el Archivo General de Puerto Rico y clasificadas como documento ilegible hasta que en 2013 Margarita Maldonado Colón las transcribió y publicó en la editorial Los Libros de la Iguana bajo el título Memoria Descifrada, de donde he seleccionado el fragmento para la lectura de hoy. Hasta aquí la publicación del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado y si es así, déjame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones. Hasta la próxima.